del espacio del desarrollo justamente que estamos ahora mismo de estos periodos académicos para los dos pregrados en educación infantil y en ciencias sociales. También contarles de que la sesión queda grabada y pues por supuesto la compartimos posteriormente con todo el equipo de estudiantes y bueno, darles la bienvenida. Nos acompañan en sala tres invitados muy especiales. Nos acompaña el doctor Juan Pablo Pardo, nuestro líder de operación académica. Nos acompaña el padre Nelson Torifio, que es nuestro director de identidad misional. Y también nos acompaña nuestro invitado internacional, el doctor Roberto Rivera Pérez, que nos acompaña desde México. Para ellos un caluroso saludo. Un caluroso saludo. Y bueno, quisiera cederle el uso de la palabra al doctor Juan Pablo Pardo para que nos pueda acompañar con sus palabras de inicio a este evento académico, de vida académica de nuestros programas. Muy buenos días, buenas tardes, perdón, ya casi buenas noches. Todavía buenos días en otra región del mundo. Un cordial saludo a cada una de las personas que nos acompañan, profesores, estudiantes, invitados especiales. Como bien lo dijo Manuel hace un momento, es muy importante eh, fortalecer nuestra vida académica y nuestra vida académica la fortalecemos también escuchando a otros, compartiendo con otros, acercándonos a otros. En este caso, al profe Víctor, muchas gracias por su acompañamiento en la noche de hoy con nuestros estudiantes de la licenciatura en educación infantil y con nuestros estudiantes de la licenciatura en ciencias sociales. Estos espacios son importantes, necesarios y van a ser permanentes. Yo quise tomar lo que tal vez les mencioné hace unos 2 días en las inducciones, la última carta apostólica de su santidad Francisco, del Santo Padre Francisco, frente al cuarto centenario de nacimiento de Pascal. ¿Qué me llama la atención? Esa interacción entre fe, cultura. Y es muy importante que lo tengamos presente y más en una universidad como la nuestra. Les envío un fuerte abrazo, un caluroso saludo y lo más importante, escuchar, tomar atenta nota, hacerle preguntas a nuestros invitados. Escuchar a otros es muy importante y ese es el ejercicio de la academia, esa es nuestra vida académica, escuchar también a otros. Gracias Manuel Fernando, gracias a todos y bienvenido, profe Víctor, a esta sesión. Gracias, doctor Juan Pablo. Entonces, este es el ejercicio de entronización de este evento académico, ¿no? Justamente nos interpela, nos invita, nos exhorta a tener la capacidad de dialogar, de establecer nuevos contactos con otros contextos. Por supuesto, asociado a nuestra identidad misional, a nuestra estructura y a nuestra gran eje estructurante de la obra Minuto de Dios, quiero hacer la palabra al Padre Nelson, que es nuestro director de Pastoral e Identidad Misional. Padre Nelson, para ti, buena noche. Muchas gracias, Manuel Fernando. Un gusto saludarte, igual Juan Pablo, y pues indudablemente también a nuestro invitado Víctor, su profesor, que pues seguramente también en esta tarde y al comenzar, como vivió también esta noche, este ejercicio académico interdisciplinar que podemos hacer desde lo antropológico, pues nos une, diríamos, en ese vector de intercesión que tenemos en nuestra institución universitaria y es el sentido de lo que implica ese lugar del hombre. Cuando hablamos de ese antropos, de ese hombre, de ese lugar que ocupa el hombre. Me gusta mucho cuando Juan Pablo nos habla precisamente de esa bella carta que nuestro querido Papa Francisco ha sacado en torno a la cultura y de los grandes desafíos que tenemos dentro de nuestras instituciones universitarias en cuanto a esa formación integral, en cuanto a esa cultura que emerge y que indudablemente pues es una cultura que se identifica con unos valores. Entonces, bueno, esta tarde todos esos valores, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría, todo aquello que decimos nosotros estamos dotados, es sencillamente una acción de gracias. Aquel que nos ha creado, aquel que sabe que continuamente dentro de esta institución académica, dentro de todo nuestro ejercicio riguroso también académico, pues lo que busca es que ese impacto genere acciones de transformación en cada uno de nuestros estudiantes, en cada uno de nuestros docentes, en cada uno, indudablemente, de nuestros colaboradores
y pues en cada uno de ustedes que en esta tarde, al ser convocados, han dicho sí, han dicho aquí estamos, queremos aprender, queremos conocer, queremos debatir. Entonces, pues yo en este momento le pido a Dios que nos dé la sabiduría, porque pues obviamente desde ahí es que emerge ese diálogo que llamamos interdisciplinar, de ahí emerge ese diálogo cultural y ahí emerge ese diálogo académico. Entonces, pues lo colocamos en sus manos y le pedimos al Señor que nos ilumine y que bendiga también a nuestro querido ponente. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por esta importante bendición. Y bueno, de la mano de Dios damos inicio a este encuentro, a esta reflexión y exhortación. Quisiera entonces, antes de dar un inicio formal, tener la oportunidad de presentarles a este experto invitado, a este conferencista que nos ha sabido aceptar esta invitación, que nos ha sabido responder de forma muy positiva a este evento académico. El doctor Roberto Rivera es doctor en Ciencias Antropológicas con especialidad en Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. También tiene una estancia postdoctoral en Educación, Investigación y Complejidad por la Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre en Bolivia. Asimismo, es licenciado en Administración y Antropología Social por la UTEL y la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del cuerpo docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Escuela Bancaria Comercial. Ha sido profesor en múltiples contextos, autor de diferentes papers, artículos, capítulos de libro, ponencias, ¿cierto? Sus líneas de investigación, sus líneas activas están asociadas a las teorías de la complejidad, a la investigación inter y transdisciplinaria, a los movimientos de masas sociales, por supuesto, a la termodinámica, a la supervivencia de las ciencias sociales, a las relaciones del poder y a los procesos de resistencia no lineales. Al doctor Roberto Rivera, pues un caluroso saludo, un extensivo y muy amplio saludo en esta noche y bueno, te cedo este público y te cedo este uso de la palabra. Muchas gracias, Fernando. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señor. Te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, saludo muy calurosamente a las autoridades de la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios, a los doctores Juan Pablo Cardo, al padre Nelson Tófilo, al doctor Manuel Fernando y obviamente a la doctora Carmen Acevedo por la importante invitación que me hizo. También saludo a los futuros licenciados en educación que me escuchan, pero también de ahí de la universidad, a los educadores, pero también también saludo muy calurosamente a los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana que también se han congregado en esta reunión para debatir, para discutir, para enriquecer e intercambiar puntos de vista con nuestros hermanos colombianos. Les mandamos un muy fuerte saludo desde México y sin más preámbulo voy a empezar a compartir pantalla. Así que aquí a ver, si me apoyan, ¿cómo se comparte esta parte? Ah, aquí está, ya lo encontré, disculpen. Listo. Arriba su parte superior derecha una flechita, Doc. Sí, listo, ya lo encontré. Es que tenía tiempo que ya no usaba estas cosas. Listo. Bueno, se supone que ya están viendo mi escritorio. Entonces, sin más preámbulo, el día de hoy los voy a acotar, los voy a llevar a escenarios de una conferencia que se preparó para ustedes, para todos ustedes, que se llama Antropología Compleja, Educación e Investigación. Bueno, pues. Doctor Roberto, qué pena contigo. Si quieres, pausa un minuto compartir y vuelves y compartes todo tu escritorio porque se quedó en blanco, se quedó pausado. Ah, ok. Dejo de compartir. Y vuelves arriba a compartir. Eso. Ahí me confirman, por favor. Pantalla, vamos bien. Ventana, a ver, ahí está. Compartir. Dale si quieres mejor pantalla para que sea más general. Ah, listo, perfecto. Ya se capturó. Listo. Sí, señor, doctor. Eso, perfecto. Fernando o Carmen, si por favor ustedes me avisan cuando ya se me haya acabado el tiempo, porque ya sabes que Fernando, que hemos tenido el gusto de trabajar juntos y también con Carmen, ya saben que luego me extiendo más de lo que debo. Entonces también ahí les pido su apoyo y su paciencia. Bueno, pues, entonces el tema del día de hoy que nos convoca es Antropología Compleja, Educación e Investigación. Les reitero mis agradecimientos por su asistencia y comenzamos.
A mí me gusta siempre comenzar, me gusta iniciar con un epígrafe o una reflexión que abra tema. En esta ocasión retomo el libro de Alicia a través del espejo, en donde dice la cita que nos comenta Alicia, dice, en todo caso sus libros se parecen a los nuestros, pero tienen las palabras escritas al revés, y eso lo sé porque una vez levanté uno de los nuestros al espejo, y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos. Aquí esta pequeña frase, este pequeño párrafo, que para muchos puede ser insignificante, para mí ha sido un elemento detonador, porque cuando yo encontré esto ¿qué es lo que motiva a Alicia? ¿Qué es lo que la incita a Alicia a subirse para empezar a la chimenea y ofrecerle a los que les llama al otro cuarto, mostrarles sus libros? O sea, ¿qué fue lo que le motivó? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué intencionalidad tenía al hacer eso? ¿Qué hubiera imaginado, o sea, en dado caso que Alicia hubiera sido una persona real, qué hubiera imaginado o qué estaba pensando Lewis Carroll cuando nos está hablando sobre esto? Lo que pasa es de que Lewis Carroll, y particularmente Alicia, nos está enseñando el proceso de la imaginación. Nos está recordando que la indagación es con todos los sentidos, que no existe ni un ápice de tontería cuando uno trata de buscar algún sendero, alguna pista, alguna idea, sobre todo ahora que nos estamos dedicando a generar tesis de grado, a generar profesionistas, que estamos aspirando a un ejercicio profesional, a ser egresados de una universidad para un ejercicio profesional, y sobre todo los que están en educación tendrán la responsabilidad de ser los formadores de los formadores. Entonces aquí lo que nos viene, lo que nos convoca es ¿qué importancia tiene el papel de la duda? ¿Qué le invita a Alicia? ¿Qué le convoca? ¿Por qué arriesga a que la regañen, que se fracture? Y sobre todo, se sorprende a Alicia cuando encuentra reciprocidad de parte de la gente del otro cuarto. Y un adulto diría, pues es obvio, era un espejo. Pues sí, pero qué magnificencia de encontrar, de abrir nuevos horizontes, de abrir nuevas pesquisas, de abrir nuevos temas donde otros vieron cosas obvias. De ahí que nos recuerda todo el tiempo que estamos jugando con procesos cognitivos, con la elaboración de modelos. O sea, la pregunta que nos tenemos que llevar a partir de esta pequeña reflexión, a partir de este párrafo que nos regala Lewis Carroll, es ¿cuántas veces hemos leído obras de nuestros grandes teóricos? Ya hemos tomado partido por alguna u otra teoría, nos fascina o nos seduce alguno u otro autor, y por el hecho de y que hemos leído tanto de lo mismo que ya no somos capaces de ver las particularidades o ver los detalles. Ya no podemos, ya vimos tantas veces el bosque que ya no podemos ver los árboles en su particularidad, en su individualidad. Ya no nos detenemos a cuestionarnos con estas, lo que diría en El Principito, con estas tonterías. ¿Por qué? Porque somos personas de ciencia, porque somos egresados de la universidad, porque ostentamos un grado académico, porque buscamos un grado académico. Ya no nos detenemos a preguntar por estas tonterías. Y a razón de esas tonterías debemos también pensar qué riqueza esconden los infantes. Aquellos niños y niñas que no están domados, que no están cercenados, que no tienen mayor pudor de preguntarnos y de cuestionarnos y hacer cada comentario, cada pregunta que en más de una ocasión ha puesto en jaque mate incluso a premios Nobel, al mejor de los científicos. Roberto, qué pena te Sí. interrumpo. Es que como pusiste el PPT, el PowerPoint en presentación, se Ajá. congeló el escritorio. Si quieres, No, está congelado, no le he cambiado. Ok, Sí, doctor. está qué pena. congelado, pero gracias por el comentario, Fer. Sí, no, está congelado.
Son pocas diapositivas, entonces me la voy a llevar, pero cada vez que cambia una, les pregunto si cambio. Entonces, bajo este tenor, lo que nos invita a cuestionar es la riqueza del infante que nos hace preguntas, que nos cuestiona, que nos pone en jaque, donde muchas veces varios autores, por ejemplo, desde la óptica de la sociología, de la antropología, no podemos olvidar un Spencer, no podemos olvidar un Lewis, no podemos olvidar incluso el mismo Darwin, donde uno decía, ¿quieres conocer a los primitivos? Ve cómo interaccionan los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen esos códigos que nuestra propia sociedad nos ha ido imponiendo. No tienen ese pudor, no tienen esa vergüenza para preguntar hasta lo que cualquiera diría que es una tontería mostrar un libro hacia los espejos. Pero ¿quién les diría y quién nos podría decir que cuando uno muestra el libro frente a un espejo, las letras verdaderamente están al revés? Sí, y esa fue la base del código Enigma en la Segunda Guerra Mundial. Códigos al revés. Leonardo da Vinci, caracterizado por escribir siempre al revés. Quien quiera leer la obra de da Vinci tiene que poner un espejo enfrente del libro. Entonces vaya pues la magnificencia que nos hemos perdido cada vez que nos paramos al espejo y decimos, me veo bien, o me veo mal, o me veo más, ya no me veo como antes. Pero ¿cuántos fenómenos se nos están pasando de largo, de frente, por el simple hecho de que no nos detenemos, los vemos tan cotidianos, tan comunes, que ya no nos detenemos a preguntarnos cuáles son los orígenes reales de qué certezas, incertezas, emergencias tuvo que sortear la humanidad para lograr tener los desarrollos que tenemos en la actualidad? Un tema central de la antropología compleja, un tema central de la educación y sobre todo, más adelante lo vamos a ver, un tema fundamental con el papel de la ética. Ahora sí voy a cambiarle, ustedes díganme si cambió. ¿Sí cambió por ahí? Yo no veo el chat, ¿eh? Señor, todavía no cambió. ¿Sí? Sí, listo. Entonces sí cambió. Voy a subir aquí el volumen por las dudas. Ahora, aquí hay 3 ejes fundamentales que tenemos que reflexionar. Primero, los procesos históricos que son de muy larga duración, en donde tenemos una serie de paradigmas que se encuentran en constante confrontación, identificando, definiendo un paradigma como aquella realización científica que durante mucho tiempo nos estaba explicando el ejercicio del porqué y el actuar de la naturaleza. No podemos olvidar un Timeo donde nos dice Platón, los dioses determinaron un orden y a partir de ese orden, los seres humanos, a partir de los sueños, a partir de la indagación, a partir de despertar entes dormitantes como está en el Tetetes, nos vamos a ir poco a poco acercando a descubrir los misterios de ese orden que nos ataca, que nos interviene. En ese sentido, debemos pensar estos procesos históricos de larga duración, lo que yo les decía, ya no nos detenemos a pensar cuántos siglos, cuántas aventuras, cuántas personas tuvieron que ser sacrificadas para lograr ciertos beneficios, ciertos desarrollos tecnológicos, ciertos desarrollos tecnocientíficos. Y siempre estamos pensando que el avance científico es una línea horizontal que no tiene retroceso. No podemos cerrar los ojos a los procesos históricos. No podemos dejar de cuestionarnos de que no es una línea recta, que sí tenemos avances, que también tenemos retrocesos y que estamos yendo a veces con unos avances muy acelerados, cual por ejemplo montaña rusa, vamos muy acelerados, vamos muy encarrerados, pero de repente tenemos periodos históricos que nos encontramos un freno porque las instituciones, porque la sociedad, porque el Estado no permitía esos desarrollos. Era incuestionable esos desarrollos. No podemos cerrar los ojos a que existió una época llamada el oscurantismo. Tampoco podemos cerrar los ojos que existieron otras épocas que nos abrieron o nos dieron pauta para mejores desarrollos, mejores oportunidades. Pero durante todos esos procesos donde tenemos un vaivén, donde la ciencia puede avanzar de manera continua, pero también encuentra fuertes retractores y fuertes frenos,
vamos a tener que observar que esta confrontación paradigmática, la lucha entre paradigmas, la lucha entre las posturas teóricas, las posturas que suponíamos dogmáticas, a saber que la ciencia también tiene muchos dogmas, estas posturas dogmáticas, ese choque, ese encuentro, van a ser lo que nos va a dar fruto para seguir discutiendo en la actualidad. De ahí que nosotros tenemos que reflexionar frente a este proceso continuo de desarrollo científico que es muy propio de la corriente de los llamados continuistas, quienes nos dicen que de manera irrevocable, de manera no lineal, pero sí sí, más bien con un sentido lineal, con un sentido de velocidad constante, la sociedad se fue desarrollando sin ningún retroceso, sin ningún retractor. E irónicamente, no pueden responder cuando se les presentan casos concretos de la historia de la humanidad en la que encontramos frenos, en la que encontramos cambios, en la que los paradigmas ya no nos responden. Aquí, por ejemplo, aprovechando de esta imagen que tenemos de estos individuos, ¿quién tiene la razón? ¿El del lado izquierdo o el del lado derecho? Así estamos en las disciplinas, así nos encontramos cara a cara con otros investigadores. ¿Quién tiene la razón? Pues cada quien la tiene en relación a su óptica, en relación a frente a su correlación con el sujeto, con el objeto, con la investigación, con el contexto. Entonces, ¿quién tiene la razón? No hay una relación única, no hay una verdad única. Eso es lo que nos está diciendo constantemente la ciencia. Y a partir de ahí, la ciencia tiene que empezar a ser un medio de diálogo para no solamente con las creencias, con nuestras religiones, sino también con la naturaleza, en un sentido reivindicativo. Más adelante lo voy a tocar. Entonces, estamos hablando de que esta corriente de los continuistas nos están hablando de que no hay un retroceso. Y entonces, ¿cuál espejo o cuál par de oposición o cuál dicotomía encontramos del otro lado de la balanza a los discontinuistas, que dicen que la ciencia sí tuvo grandes momentos de avance, pero tuvo grandes momentos de stand-by o grandes momentos de pausa, donde no hubo nada, donde todo quedó congelado, donde no hubo desarrollo? Y tampoco es así, porque incluso hasta en las etapas de la historia de la humanidad, cuando nos encontramos con mucha represión frente al libre pensamiento, frente al sapere aude, el detalle fue de que aún así, en otras partes del mundo sí se podía discutir, sí se podía cuestionar, sí se podía seguir la investigación, o se podía desarrollar la investigación en contexto europeo, pero bajo ciertos cánones. Eso también hay que mencionarlo, y se lograron varios avances. A mí me gusta más bien pensar no en blanco y negro con continuistas, discontinuistas, sino hablar de que son discursos paralelos, es decir, que son dos corrientes de pensamiento que van a la par, que comparten contextos, que comparten tiempo, que se les ocurrieron en diferentes partes del mundo a diferentes pensadores, pero que llegaron a los mismos resultados en diferentes condiciones. Y volvemos al punto con estos individuos. ¿Quién tiene la razón? Y así nos encontramos actualmente en nuestras disciplinas, así nos encontramos en las universidades, donde los llamados, las llamadas ciencias cuantitativas no pueden dialogar o apelan a una razón frente a las llamadas ciencias sociales, pero están peor el lenguaje británico, las llamadas ciencias duras con las ciencias blandas. Entonces, cuando a final de cuentas todas las ciencias están hechas por seres humanos. Sangramos, lloramos, sentimos, pensamos, pero a medida que nosotros vamos negando nuestra propia personalidad característica de esa antropología compleja, será la medida en que nosotros nos vamos maquinazando, nos vamos volviendo máquinas. De ahí que podemos frente a esas situaciones de que la gente busca volverse máquina, donde no buscamos crear seres humanos, sino crear máquinas, hemos de pensar y justificar entonces qué es lo que tenían en la cabeza los que cuidaban campos de concentración y los que soltaban el gas en los campos nazis. ¿Eran humanos? ¿No eran humanos? ¿Eran máquinas? ¿Eran ideólogos? ¿Qué eran?
Esas son cosas que tenemos que cuestionarnos y que no podemos quitar el dedo del renglón de que la historia está manchada porque muchas veces por una cuestión ideológica, por una cuestión dogmática, por una cuestión que supuestamente se apela a aportes científicos, se termina sacrificando a millones de personas de manera, asesinando, ni siquiera sacrificando, asesinando a millones de personas. Entonces, en esta cuestión, en este tenor de ideas, aparece la otra corriente, que es la propia de la Ilustración, donde tenemos el antecedente del descubrimiento de América y a partir de ahí nos dimos cuenta y comienzan los procesos de globalización. El descubrimiento de América que realiza Cristóbal Colón y posteriores navegantes, investigadores, nos va a dar pauta a que por primera vez se podía hablar de globalización, aunque el concepto no existiera en esa época. Y empiezan a aparecer obras como la de Kant, de Hegel, donde apelamos al sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. Pensar en el sentido de, no estoy diciendo que neguemos nuestras creencias religiosas, ni mucho menos. Estoy diciendo, atrevámonos a pensar, a cuestionar sobre la oportunidad de tener nuevas herramientas para tratar de comprender y acercarnos de una manera más decente con la naturaleza. Voy a seguir con esto más adelante. En ese sentido, nosotros tenemos esta serie de diálogos paralelos entre continuistas y discontinuistas, nos han llevado siempre a posturas a veces de riesgo, donde nos queda este choque de incertidumbre, donde no tenemos esa seguridad. Les vuelvo a repetir este caso de estos individuos, donde muchos investigadores de las áreas de las sociales son incapaces de poder hablar con los de las áreas que requieren más cuantificación, pero también los de la cuantificación se ponen por encima de las ciencias sociales porque ellos sí utilizan matemáticas, ¿no? Olvidando que también son investigadores y son seres humanos. Ahí el peso fundamental que le tenemos al paradigma simplificador, donde René Descartes no es que nos lo haya dicho que nos volvamos objetivos. Él nunca habló de volverse objetivo. Él dijo, voy a ir descartando poco a poco mi postura. Obviamente él opta, aunque se queda con esa duda, él opta por ir negando sus propios sentidos. El sentido del gusto, del olfato, de la vista, lo empieza a negar. Ahí está donde nació el mal llamado objetivismo. Sin embargo, si uno revisa la obra de Descartes, de Newton, ninguno de ellos niega la existencia de Dios. Eso es muy interesante. De hecho, más adelante se va a hablar del debate de las dos culturas, en donde se habla de un divorcio innecesario entre la mayéutica, la episteme y la ciencia. Más adelante voy a tocar ese tema. El segundo elemento que quiero poner atención ahorita en este escenario para seguir abriendo tema con ustedes es el tema de las fronteras. Las disciplinas, como ya se los he dicho, resulta que nosotros tenemos dos conceptos centrales que provienen de la geografía y de la física. El concepto de frontera y el concepto de borde. Una frontera alude a aquel espacio teórico o geográfico donde decimos hasta que hay un límite, pero a partir de aquí sabemos que algo más sigue, pero no tengo las condiciones para en este preciso momento explorarlo, pero sé que hay algo más allá. Esa fue la base de la física cuántica. Cuando la física mecánica encontró sus límites teóricos y descubrió que había algo más allá, fue cuando dijeron, es que no estamos en el límite de la ciencia, sino estamos en una frontera con la ciencia. Aquí, en una imagen representativa, yo les pongo el muro de Adriano, que es el que actualmente queda en Inglaterra, donde divide a Inglaterra, como la conocemos, de costa a costa, de lado a lado, donde el Imperio Romano llegó, plantó, construyó ese muro para decir, Roma llegó hasta aquí, la civilización llegó hasta aquí, una frontera, a sabiendas que más allá estaban los bárbaros, a sabiendas que más allá había gente que no podían invadir y que nunca pudieron conquistar. Esa es una frontera. Un borde nos alude, aquí no sé si pueden visualizar la taza que yo tengo, espero que sí, pero si no, imaginen una taza que la llenamos de café o de tinto, la empezamos a llenar,
Y va a llegar un momento donde si le seguimos echando café o tinto, que es lo mismo, café para México, tinto para Colombia, se nos va a desparramar. ¿Por qué? Porque llegamos al borde, el momento donde se acaba el contenedor de líquido, pero no es es el contenedor, es el límite exacto, la parte donde ya no hay más allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las ciencias todo el tiempo están construyendo bordes y fronteras, pero sobre todo nos caracterizamos por construir bordes. El muro de Adriano que les estoy presentando cumple las dos funciones, porque por un lado es una frontera donde dice Roma hasta aquí, pero tiene esa particularidad que tiene como un balcón, que lo podemos visualizar ahí, que era sí, pero aún así me expando, porque esta es mi invasión todavía a ese borde, pero se vuelve una frontera. Perdón, es una frontera porque es Roma hasta aquí, pero se vuelve un borde porque ya nadie más va a pasar de aquí. Ya nadie más va a cruzar de este punto. Ahí se volvió borde y frontera al mismo tiempo. En ese sentido, debemos pensar esas fronteras geográficas, los límites territoriales entre países. También también esta idea de frontera también nos genera la relación con la otredad. Roma hasta aquí, lo civilizado hasta aquí, porque de aquí para allá son la bola de bárbaros, la bola de incultos, es gente indomada, son animales, es mi opuesto, es mi otro, es mi alter. Entonces, a partir de ahí nosotros construimos nuestras propias fronteras, fronteras geopolíticas, fronteras espaciales. También nosotros jugamos mucho con esta cuestión de público-privado, que son otro tipo de fronteras, donde tenemos espacios intersticiales. ¿A qué me refiero? En nuestro hogar nosotros decidimos a quién recibes en el umbral de la casa, a quién lo recibes en la sala, a quién lo recibes en el comedor. En el caso de México, alguien que esté muy familiarizado con las personas lo recibes ocasionalmente en el comedor, pero también a quién le dejas entrar a los aposentos, a quién le dejas entrar a las habitaciones. Hay niveles jerárquicos de estructura que a medida que nosotros tengamos mayor cercanía estructural con los dueños de la casa, que son los que ponen las reglas de ese espacio doméstico, será la medida que nosotros podemos ir accediendo a uno u otro espacio, a uno u otro campo. En cambio, del umbral de la casa hacia el exterior es el espacio público, lo que lo domina es el espacio indómito, el espacio para el castigo del cuerpo, diría Foucault, el espacio para el trabajo, donde en cualquier momento, donde hay reglas legales, reglas escritas del derecho romano, pero también hay reglas no escritas que la población las conoce y de las cuales nos tenemos que cuidar y de las cuales nosotros, si no tenemos un adecuado comportamiento, podemos sufrir una penalización. Y esa penalización puede ser desde una agresión física hasta que nos metan incluso a la cárcel, o peor aún, en algunos casos hasta que te asesinen. Por ejemplo, si se sube un asaltante, una tontería sería defenderse en lugar de dar las cosas, ¿no? De entregarle todo lo que uno tiene, porque uno no sabe en qué condiciones está esa persona y qué es lo que trae, qué es lo que trae para amenazarnos. En ese sentido, el espacio público se vuelve un ente desordenado, un ente caótico, un ente peligroso, y el espacio privado es una cuestión que, a pesar de que haya un desorden, a pesar de que tengamos que físicamente esté todo desordenado, en ese desorden, las personas que viven, que trabajan, que interactúan en eso, ahí tienen un orden. ¿Cuántas veces si somos miembros de una oficina, si somos estudiantes, cuántas veces que nos mueven un documento, que nos cierran las páginas de un libro, que nos guardan un libro donde no va, que nos apagan la computadora y nos lo ponen en otro lado? ¿Cuántas veces entramos en un estado de crisis porque finalmente no sabemos dónde están las cosas? Nos han roto nuestro desorden, que al final de cuentas encubría un orden. Ahí en ese punto también rescato nuevamente lo de la cuestión de la física no mecánica, donde ocurre que la física, las ciencias disciplinares se caracterizan por establecer reglas, por establecer leyes.
las ciencias sociales se caracterizan por construir modelos, por construir propuestas teóricas, pero el detalle fundamental que comenzó a salir en la década de los 40, entre los 30 y 40, resultado del nacimiento de la física cuántica, fue que se cuestionó totalmente los grandes avances y desarrollos que se tenían, porque la física cuántica nos vino a poner al espejo que era de las reglas que nosotros ya las decíamos inamovibles, las leyes que nosotros decíamos ya son perpetuas, resulta que en el micromundo no se respetan. Eso no quiere decir que desdeñemos todo lo que sabemos, sería una tontería, porque si nosotros vamos a desdeñar todo lo que sabemos, todo lo que hemos descubierto, y seguimos con nuestra idea de límites, en lugar de pensar en una frontera disciplinar, entonces, ¿saben qué? En este momento apaguemos las computadoras, quitémonos la ropa, metámonos a las cuevas y a ver si prontamente volvemos a descubrir el fuego, a ver si pronto podemos descubrir la electricidad, porque sería una tontería negar de que nos estamos comunicando, que estamos convocando a dos instituciones diferentes, la Universidad Uniminuto, la Universidad Autónoma Metropolitana, estamos interactuando en este preciso momento mexicanos y colombianos y otros compañeros que nos acompañen de otros espacios, a razón de un paradigma simplificador que ha dado resultados. Y tanto así que ha dado resultados que nos seguimos educando bajo los cánones del paradigma simplificador, como lo sugirió en su momento Convenio. ¿Qué entendemos por el paradigma simplificador? Aquellos paradigmas que siempre se supeditan a la disyunción que estableció René Descartes y al determinismo que estableció Isaac Newton, donde todo tiene, para Newton todo tiene una causa y tiene una consecuencia o un efecto. Y con René Descartes, todo tiene que ser desmenuzado, todo el fenómeno debe ser desmenuzado a tal manera de que podamos comprender desde lo más sencillo hasta lo más complicado, para a final de cuentas unirlo en una sola masa, volverlo a reunir en piezas, como cual rompecabezas. El problema es como sería ese caso de que, entonces, si seguimos a regla en cuestión dogmática la postura, sin cuestionar, si lo ponemos en regla lo que nos dijo René Descartes, entonces, si no somos ingenieros en sistemas, desarmemos las computadoras y veamos cómo funciona cada cable, a ver si cuando la juntamos vuelve a funcionar. Ahora, si somos ingenieros de sistemas, entonces hagamos otro experimento. Tomen un libro, a ver si, arránquenle todas las hojas, a ver si lo pueden volver a pegar. O tomemos una gallina y arranquémosle pluma por pluma, a ver si se las podemos volver a pegar. Eso sería, ¿no? Son ejemplos tontos, son ejemplos absurdos, pero son los que nosotros hemos dado por sentados y que muchas veces, porque estamos cargados de una vendoleta que no nos permite ver otras disciplinas, simplemente no nos lo cuestionamos y lo pasamos porque esto es una tontería. Sería un absurdo hacerlo. Bueno, ¿y por qué no intentarlo? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no intentarlo? Pero en dado caso que nosotros nos encontremos con un fenómeno que venga a romper, a cuestionar las leyes fundamentales de la física mecánica, estaríamos frente a procesos de teorías de ciencias de frontera. Es decir, aquellos fenómenos que contradicen parcial o totalmente lo que ya tenemos por un canon determinado de una ley. Si yo tomo este celular, este móvil, se supondría que tiene que caerse por ley de gravitación y sí se cae. Pero si flotara por alguna razón, sin ayuda de nada, estaríamos en un escenario de ciencias de frontera y habría que analizar qué es lo que está pasando. Ahí es donde nació, ahí es donde se encuentra la cuestión de la física mecánica, la física cuántica, la que ahorita ha generado el último premio Nobel en relación a la formulación de hoyos negros, a que los hoyos negros tienen energía, que reciben energía, pero también la expulsan, cual sistema abierto, lo vamos a ver más al rato. Pero también las ciencias sociales y las ciencias de la educación, también tenemos ciencias de frontera. Podemos empezar a indagar, por ejemplo, cómo fomentar los valores, la ética, a partir de la investigación.
donde la ética la hemos de suponer que se enseña y se mama desde los hogares. Pero entonces, como educadores, ¿cómo podemos hacer un plan curricular que fomente la ética y que nos garantice que no solamente vamos a tener grandes científicos, grandes pregradistas, grandes licenciados y licenciadas, sino también personas éticas, personas que muevan la mano negando cuando se les ofrezca un soborno, personas que se alejan cuando ven una injusticia o que denuncian las injusticias? Eso es el detalle que muchas veces en las universidades, en las facultades, lo hemos olvidado. Asimismo, esa parte de fenómenos de frontera han abierto la puerta para que, por ejemplo, haya nacido el modelo rizomático o el modelo catalizador negentrópico no lineal de movimientos sociales de escalada. Ambos modelos que se han formulado en procesos de reflexión abierta a partir de conferencias, a partir de pláticas, a partir de encuentros con otros investigadores, a partir de que nos sentemos a dialogar en cuestión de horizontalidad entre dos disciplinas que supuestamente no se podían hablar. Llámese la antropología, la sociología y la física, por decir algo. Asimismo, debemos recordar, por ejemplo, que otro de los fenómenos que nosotros podemos tener muy a flor de piel es el demonio de Maxwell, que es un error teórico de la termodinámica, pero que Pierre Bourdieu lo ha retomado para explicar el proceso de ingreso y egreso en las escuelas de todos los niveles, donde por qué razón si entran 100 infantes al preescolar, al kindergarten, ¿por qué solamente llegan al pregrado 15 de esos 100 estudiantes o menos? ¿Y por qué solamente llegan al máster o al PhD o al doctorado 1 de cada 100 o 3 de cada 100? ¿Por qué pasa eso? ¿Que no tienen potencial? ¿Que no tienen deseos de superación? ¿Qué es lo que les ocurrió? ¿Qué cuestiones emergentes se encontraron en el camino que se quedaron 97 en el camino? Pero también no pensemos nada más en cuántos generamos, sino que esos 97 que no lograron llegar a un posgrado o que no llegaron a un pregrado o una licenciatura, ¿qué calidad moral tendrán? Si serán éticos o no serán éticos, si serán si serán seres humanos comprometidos con su propio desarrollo y con el bienestar de un diálogo horizontal con la naturaleza y la reivindicación con la humanidad. Eso es lo que nosotros nos tenemos que ir preguntando. ¿Para qué educamos? ¿En qué condiciones educamos? ¿Cómo es que educamos? Y también cómo es que nosotros vamos a alimentar este sistema, sea la carrera que estemos estudiando, vamos a alimentar este sistema para tratar de encontrar un diálogo con las disciplinas que ni en sueños se pensaba que podíamos dialogar, más allá de una simple tertulia de cómo está el clima o qué rico quedó el tinto o el café. Bueno, siguiendo con este camino, no podemos dejar de obviar la parte de la pregunta, lo que motivó a Alicia, la mayéutica, la capacidad de estar pensando, de estar reflexionando a partir de la pregunta constante, estar despertando esos entes dormitantes, la cualidad de ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasaría si ocurriera esto? Porque esa duda metódica, que es la que nos regala René Descartes y que sigue siendo tan importante en cualquier anteproyecto o protocolo de investigación, en cualquier investigación a cualquiera de los niveles, es fundamental para que nosotros, desde la óptica del paradigma simplificador y desde la óptica del paradigma simplificador en diálogo con las teorías de la complejidad, formulemos una nueva postura epistémica, donde dejemos de pensar en esa distinción entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, donde busquemos alternativas para comunicarnos con las disciplinas de otras áreas y que esas disciplinas de otras áreas estén interesadas en platicar con nosotros. Asimismo, terminemos ya de facto con este mito de la sociedad del conocimiento, donde nos ha dicho que a fuerzas hay una división de ciencias, heredada de Comenio, heredada desde más del siglo XV. Ya vamos acabando con esto.
¿Por qué razón las ciencias sociales siempre se dan en horarios de la tarde? Siempre se dan después de las materias de matemáticas, de física, de química. O sea, que verdaderamente no tenemos nada que aportar las sociales más que reflexiones. Pues eso es una mentira, ese es un desgaste que Comenio nos vino a enfatizar. Esa disyunción curricular nos la puso Comenio, y ese fenómeno es un resultado de algo que se llamó el debate de las dos culturas, donde se determinó qué es ciencia y qué no es ciencia, y tomaron en un divorcio innecesario a la filosofía y la mandaron con las partes dogmáticas de religión, expulsaron a la filosofía de las universidades. Con esto no quiero decir que no se enseñe filosofía en la universidad como carrera, pero es difícil que alguna carrera que no sea filosofía vea autores de filosofía, estudie en su plan curricular, tengan la materia de filosofía. Es difícil, más no imposible. Y si lo tenemos, ¿cómo carambas o qué es lo que tenemos que hacer para que esa materia se haga extensiva a más áreas del conocimiento? Es ahí importante, de ahí que nosotros tenemos que hablar del concepto que Edgar Morán, le habla de la babelización del conocimiento, pero un detalle importante más, el concepto de babelización no es de Morán. Morán se lo roba a Einstein. Einstein es el primero en hablar de la existencia de la babelización del conocimiento, el hecho de que existen ya tantas lenguas científicas que ya nadie se entiende. Babelización, ¿por qué? Analogía con la Torre de Babel, donde simplemente ya todos hablaban un idioma que nadie se entendía. A ese punto hemos llegado con la cientificidad, con la parte de el incremento de la cientificidad, empezar a inventar categorías cada vez más rebuscadas para que sean cada vez menos gente que lo comprenda. De ahí también que estamos frente a un periodo llamado el neoscurantismo, donde la ciencia está entrando en una cuestión de esoterización. Actualmente tenemos grupos que están discutiendo que la Tierra es plana, los terraplanistas. Si no me lo creen, entren a YouTube, vayan a las páginas que tienen ahí los grupos de terraplanistas en Estados Unidos. Se está discutiendo que la Tierra es plana y que esto es un complot del gobierno del mundo para tenernos de una manera sometidos intelectualmente porque la Tierra es plana. Y yo les pregunto a los terraplanistas, porque cuando a mí me enseñaron que la Tierra era redonda, cuando yo tenía la edad de 4 o 5 años, para mí fue magnífico porque cuando alguien me dijo es que la Tierra es plana, pues yo me quedé pensando entre la edad de 4 o 6 años, quizás un poco más grande, me quedé pensando, es que es imposible que sea plana. ¿Por qué razón? Porque si fuera plana, como nos lo han dibujado de que todos los barcos se caían en la orilla, entonces en algún momento los mares se hubieran secado de por vida. Así de sencillo. Si la tierra fuera plana, los mares se secan, porque no hay un contenedor, no hay un borde que le sostenga. No hablo de frontera, hablo de un borde que le sostenga el líquido, el mar. Entonces, por lo tanto, se hubiera salido. Entonces, ese argumento, ¿cómo lo cuestionan los terraplanistas? Acabamos de pasar, estamos pasando la transición del COVID, ya estamos en las calles nuevamente, pero ¿cuántas veces nos encontramos pseudocientíficos o personas que por momentos de popularidad se ponían una bata y se paraban enfrente de un edificio o enfrente de un hospital y decían, usted si está enfermo, métase a un lugar público, quítese el cubrebocas, quítese la mascarilla y empiece a escupirle o empiece a toser cerca de las personas, porque de esa manera el virus va a salir de usted más rápido. ¿Y cuánta gente lo hizo? Otros tantos se paraban con su bata, nunca se identificaban que eran médicos, nunca daban su nombre, nunca daban su cédula de vida, nunca daban datos, pero empezaban a hablar de que sabían que eran investigadores, que sabían del COVID, que eran médicos calificados, que no sé qué, pero nunca se identificaban y daban cada comentario de lo más estúpido o lo más intransigente con tal de tener likes y momentos de fama. En México tuvimos muchos detenidos por eso, porque
cuando se les preguntaban, es que yo vi en el YouTube, es que yo vi en Wikipedia, es que yo vi acá. O sea, ¿cómo puede ser que caigamos en creer que porque alguien dice, está científicamente comprobado? Pues sí, pero a ver, dime la lista de científicos que lo dicen y dime las obras y dime cómo está. Ah, ahí ya cambia el asunto, ¿no? Pero ya usamos una esotirización de la ciencia. Hemos llegado a ese punto de que incluso ya sería interesante leer con calma el aporte de Los demonios del Edén de Carl Sagan, donde habla de esta esoterización, donde habla de estas etapas donde ya todo, por decir la palabra ciencia, es igual a dogma, o sea que es incuestionable. Y entonces ya hemos dejado la oportunidad de nuestra propia opinión, se la hemos cedido, la responsabilidad de pensar por uno mismo, de generar su propia opinión, la cedemos voluntariamente a a otras personas que quizá ni siquiera le interesa y que nosotros le seguimos la corriente o seguimos sus ejemplos porque aparentaba ser un científico o un médico. Eso fue lo que teníamos. ¿Cuántas veces los estudiantes preguntan a los docentes y los docentes no saben qué contestar e inventan a veces datos? Pero ahora tenemos un celular donde Wikipedia, donde el Rincón del Vago, donde las páginas más populares también ponen en jaque mate al docente que prepara su clase. Y muchas veces el estudiante, tomando por referencia la información del Internet, sin cuestionar la procedencia de esa información, cuestiona. No es malo cuestionar. El detalle es cuestionemos con bases. Hay veces que no hay bases, pero entonces no defendamos posturas que pueden que no las podamos que pueden que no las podamos sostener posteriormente. Lo importante aquí, la riqueza que... ¿Perdón? La riqueza Roberto, aquí... seguimos con el inconveniente de la presentación pausada, tal vez porque Sí, no le he está en cambiado, formato no le de he cambiado. presentación. Sí, señor. Sí, no Te le he agradecemos cambiado, no le he mucho. cambiado. Estamos poniéndote mucha atención, pero pues la Sí. imagen también nos da Sí, cuenta de lo que no nos le he estás cambiado, compartiendo. sí, no le he cambiado por una sola razón. Son máximo 8 diapositivas y yo estoy en contra de la postura del Homo videns que tanto nos dice Sartori. Por eso las imágenes no son tan continuas de cambio. Porque si yo trato a la audiencia como el Homo videns, entonces no tiene el caso el tema que estamos desarrollando en este momento. Por eso me disculpo, no son tantas diapositivas, son como 7 o 8, ahorita las vemos todas en general, no han cambiado, en un rato más los cambio, pero muchas gracias, Carmen, por avisarme. Entonces, en este sentido también debemos pensar que la educación también está al servicio del poder y debemos pensar también que existe dentro del seno de la ciencia, existe un error que le han llamado la crisis de la ciencia. La ciencia nunca ha estado en crisis. Si estamos partiendo de choques paradigmáticos entre la ciencia y que cada paradigma no lo desterramos, lo dejamos ahí. Es que ese es otro error, ese es otro dogma que nos hemos construido, que pensamos que cada paradigma llega un campeón y lo tira y nos olvidamos por completo del paradigma derrotado hasta que llega otro paradigma y lo derriba. Eso es una mentira. Los paradigmas derrotados vienen a alimentar otras ciencias y vienen a enseñarnos parte de la historia del desarrollo de la ciencia. ¿Por qué estamos aquí? Porque si no nos cuestionamos cómo es que tenemos todos estos beneficios, cómo es que tenemos todos estos desarrollos tecnocientíficos, cómo es que llegamos a conocer lo que conocemos, entonces es igual a decir el pueblo que no conoce su historia no sabe de dónde viene y no sabe a dónde va. El científico que no conoce la historia de su propia disciplina no sabe ni para qué está estudiando y tampoco sabe ni lo que va a investigar. Asimismo, aquí es donde debemos buscar, debemos establecer, a partir de esta reflexión, debemos establecer nuevas metodologías. Ya les dije, el paradigma simplificador con la metodología disciplinar que cada carrera nos está enseñando ha demostrado su funcionalidad, ha demostrado que es operativo, ha demostrado que tenemos egresados y que hacen bien su trabajo, docentes, investigadores, científicos, profesionistas de todo tipo.
Pero también nos hemos dado cuenta que que muchas de las preguntas a los viejos problemas que tenemos del paradigma simplificador, ya no lo podemos responder solamente desde nuestra trinchera, desde nuestra óptica, porque resulta que las disciplinas no solamente pusieron fronteras, sino que levantaron la barda y arriba de la barda le pusieron vidrios y aparte le pusieron malla con electrostástica, o sea, una malla eléctrica, para que nadie se brinque, para que nadie pase, para que nuestro conocimiento esté aquí conglomerado. ¿Cuántas veces cuando platicamos con los médicos, porque me ha tocado platicar con médicos, a ellos se les educa como en otras disciplinas a que mientras menos te entiendan mejor? Todo el tiempo nos están hablando con lenguaje científico, técnico, con palabras en latín, cuando te lo pudieron haber dicho de otra manera. Usted se tiene que tomar y te dan el nombre de latín. Oiga, ¿y qué es eso? Tómese una aspirina. Bueno, me hubiera dicho eso desde el principio, ¿no? Pero entonces estos paradigmas que ya encuentran un límite frente a la situación que tenemos que empezar a pensar en nuevas metodologías como la interdisciplina y la transdisciplina, donde la interdisciplina va a ser el diálogo horizontal con otros investigadores y la transdisciplina va a ser no solamente el diálogo horizontal con otros investigadores a partir de un lenguaje común, sino que un solo investigador sea capaz de hablar múltiples lenguajes. Qué rico, y eso es un ejercicio de por vida, mis amigos, qué rico sería que el educador, que el sociólogo, que el filósofo pudiera hablar a la par y en los mismos términos que lo hace el físico, el biólogo, el químico, el antropólogo, la carrera que ustedes quieran, usando los mismos lenguajes técnicos, usando los mismos criterios metodológicos y usando las mismas reflexiones y los mismos autores. Tampoco se trata de volvernos bibliotecas andantes, porque aquí no es el chiste de ver quién sabe más, sino más bien quién logra tejer esas interrelaciones teórico-metodológicas con otras disciplinas, con otros investigadores. Remito nuevamente a nuestros individuos. ¿Quién tiene razón? Pues lo tienen los dos. Todo va a depender desde la óptica donde nos estemos parando. Pero también es necesario que para poder construir este lenguaje horizontal entre disciplinas, un lenguaje ya no jerarquizado entre ellas, donde no hay una disciplina por encima de otras, porque en tal caso la filosofía tendría que ser la madre de todas las disciplinas, como fue desde el Paleolítico. Necesitamos lo que son las herramientas de análisis de contenido. Acabo de cambiar pantalla, espero que lo vean. Necesitamos las herramientas de análisis de contenidos para la construcción de los isomorfismos, es decir, el lenguaje común que nos permita hablar con otras disciplinas en horizontalidad, donde aquí aparecen en números jerárquicos, pero no tienen nada de jerarquía, ninguna es mejor que la otra. Pero también hay otro detalle, no se trata de acoger el relativismo epistémico. Porque si nosotros acogemos el relativismo epistémico, no nos vamos a salir nunca del neoscurantismo y de la esoterización de la ciencia. Por lo tanto, la anarquía epistémica que fue sugerida por Feyerabend y que mis alumnos y alumnas mis estudiantes del área de marxismo de la UAM nos estamos dando risa porque todo el tiempo yo estaba diciendo la tesis de Feyerabend cuando era la tesis de Feuerbach, porque estamos analizando los textos de Marx. Qué pena, doctora Manuel. ¿Se volvió a congelar? No se puede ver la segunda slide de la diapo. ¿No se puede ver? Si quieres, puedes salir del modo de A ver, presentación. dejo de compartir y vuelvo a cargar. Exacto. Okay. Y si quieres no lo pones en modo presentación, sino lo dejas así nomás, porque a veces cuando se pone en modo presentación Teams se congela. Pronto puede ser eso. Ok, listo. Bueno, ahí sirve que vemos cuántas diapositivas son para que no haya tanto de relajo. ¿Así lo ven bien? Vale. Sí, señor, ya quedó la segunda. Vale. Perfecto. En realidad sería la cuarta. Porque es 1, 2, 3, 4. Bueno, vale. Entonces, en ese tenor, no estamos acogiendo un relativismo epistémico. Y el anarquismo epistémico, que lo trabaja Feyerabend, es la postura que defiende todas las críticas que puedan haber contra una obra determinada.
donde, por ejemplo, Carlos Reynoso, un fuerte crítico de muchos teóricos, le ha dedicado libros para criticar la obra de Edgar Morin. ¿Por qué es importante la obra de Edgar Morin? Porque uno lo recuerda por los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Si uno es un estudiante de pedagogía, si uno es un educador, y sobre todo ahora particularmente, por ejemplo, en México, con la Escuela Nueva Mexicana, los 7 saberes son pilar fundamental para los planes de estudio, como lo es para muchos países de América Latina. Entonces, por lo tanto, es un texto obligado. Pero ¿por qué es famoso Edgar Morin? Edgar Morin entra a escenario latinoamericano porque es la primera obra que llega en español, sobre teorías de la complejidad. Las teorías de la complejidad son un cúmulo de teorías, no es una sola. Imaginen un árbol que tiene un tronco que se llama complejidad y cada una de las ramas es una teoría. Por eso podemos hablar de teoría del caos, ciencias de la complejidad, lógicas no clásicas, teoría general de sistemas, sistemas complejos adaptativos, sistemas complejos, pensamiento complejo, que es la obra máster de Morin, procesos no lineales, termodinámica de no equilibrio, y así puedo empezar a recitarles hasta teoría del caos, teoría de redes, les puedo empezar a recitar hasta no menos de 20 teorías y seguimos con la lista. Entonces, el pensamiento complejo no es un sinónimo de complejidad. Ojo con eso. Complejidad es un cúmulo de teorías y pensamiento complejo es una de tantas. Ahora, las teorías de la complejidad existen desde los años 30 y empezaron a comenzar a partir de la física cuántica. El detalle fundamental que le tenemos a la obra de Edgar Morin, que es muy próliga en muchas cosas, pero también tiene muchos retractores en otras, es de que es la primera obra que llega en español y que nos llega en español a América Latina. A diferencia y nos llega después de los años 70, 80, a diferencia de las ciencias de la complejidad y de las otras ciencias que están en inglés, en francés y en alemán, pero que existían desde los años 30. De hecho, Edgar Morin se leyó varios científicos, varios teóricos de las ciencias de la complejidad, de las lógicas no clásicas y demás, recupera sus ideas de ellos. De hecho, Edgar Morin fue alumno del premio Nobel Ila Prigogine, recupera muchos elementos de todos ellos, mas nunca los cita, mas nunca reconoce. Caso concreto, el concepto de babelización que está en los 7 saberes, ese lo recupera de Albert Einstein, mas nunca vamos a ver en la obra de Edgar Morin un reconocimiento a la obra de Albert Einstein. Entonces, ¿de qué trata el anarquismo epistémico? El anarquismo epistémico es aquel estudioso que va a revisar a detalle y con lupa las teorías de los autores que aún están vivos para encontrarles dónde están sus errores. Pero tiene un detalle fundamental. El anarquismo epistémico nunca va a defender una postura. O sea, va a criticar a todo lo que tenga por enfrente. Y a veces va a ser el crítico de la contracrítica. Es decir, puede criticar al pensamiento complejo, pero después se puede poner del lado del pensamiento complejo para criticar a las ciencias de la complejidad en otro documento completamente diferente. Porque el anarquista epistémico, como es Carlos Reynoso, como es Feyerabend, como son otros tantos teóricos, no le guardan lealtad epistémica a nadie, donde su propuesta teórica es que no hay propuesta. La propuesta es señalar los errores teóricos para que otros lo resuelvan y no resolverlos ellos mismos. ¿Por qué no lo resuelven ellos mismos? Porque si lo resuelven ellos mismos, va contra sus principios de anarquistas. Es una postura no política, sino es una postura epistémica, donde siempre va a ser el agente que va a estar cuestionando, que va a estar impugnando, que va a estar, que a final de cuentas va a tratar de evidenciar dónde están los errores del argumento que está dando. Pero no usa un discurso retórico,
sino que es un discurso argumentativo. Ojo, la retórica es para convencer y la argumentación es para fundamentar. Ese es el anarquismo epistémico. Entonces, una de las grandes críticas que tiene la obra de Edgar Morin es, primero, que no tiene citas, que no reconoce a los autores que él retoma, y otra crítica es de que construye categorías cada vez más complicadas que tienden a explicar poco. Cuando habla que el ser humano es antropo, bio, psicosocial, auto no sé qué, se vuelven trabalenguas epistémicos que a veces son tan generales que precisamente por abarcar mucho no agarraron nada. Otra de las críticas que tiene la obra de Morin es de que siempre nos dice, pero no es a Morin, sino más bien es a los lectores y los defensores de Edgar Morin, porque salen argumentos como, es que es una mente tan maravillosa que es incapaz de que podamos contener el pensamiento complejo en un ser humano. Entonces ya estamos en cultos de la personalidad y ya estamos cayendo en cuestiones dogmáticas, donde la crítica ya no es un tema de debate. Y de hecho, muchos de los defensores de Morin, lo voy a decir de esta manera, parafraseando a Carlos Marx, son más morinianos que el mismo Morin. Eso es importante tomarlo en cuenta. En la ciencia, y eso sí lo tenemos que recuperar, en la ciencia lo tenemos que recuperar del anarquismo epistémico. En la ciencia podemos tener gusto por uno u otro autor, por uno u otra corriente de pensamiento, pero también tengamos la oportunidad de conocer otras corrientes, tengamos la oportunidad de buscar fusiones y también tengamos la oportunidad de darnos la chance, la oportunidad, darnos el gusto por investigar desde la óptica de otras corrientes y no quedarnos con la que nos acomoda, nos gusta, que nos ha funcionado solamente por comodidad, porque puede que nosotros estemos cayendo en posturas dogmáticas y cultos de personalidades. Así de sencillo. Rescatemos ese punto del anarquismo epistémico, no al culto a la personalidad, no al culto de la personalidad intelectual, donde uno puede ser, me gusta la obra de Foucault, me gusta la obra de Lévi-Strauss, me gusta la obra de Bourdieu, me gusta la obra de Feyerabend, pero trato de ver cómo dialogan ellos, pero no les guardo respeto absoluto a ninguno de ellos. Los puedo criticar si es que les encuentro un punto flaco, porque a partir de esa crítica la ciencia irá avanzando, la reflexión irá formulándose. La arqueología de saberes nos la fundamenta Foucault, hablando del rey de Roma, donde nos va a decir este proceso histórico de larga duración de por qué la ciencia llegó a ser lo que es y cómo es este proceso histórico que cada una de las disciplinas ha tenido a lo largo de su camino. Por eso no podemos dejar de obviar, por ejemplo, si estamos en la psicología, no podemos dejar de mencionar la historia de la locura y sus 3 volúmenes, la historia de la sexualidad y ahora sus 4 volúmenes. Si estamos en la filosofía, para la cuestión de análisis teórico del ser humano en relación con el micropoder, no podemos dejar de pasar de largo el texto de, permítanme que ya se me fue el nombre, El origen de la hermenéutica del sí. Ajá. Hay una serie de documentos donde nos viene a decir, hagamos nuestra propia arqueología de la historia con la intención de saber cuáles son los orígenes de estos conceptos, cuáles son los detalles cuáles fueron los contextos que dieron la luz a estos pensamientos, a estos aportes, a estas propuestas teóricas. La ecología de saberes, ya me lo voy a llevar un poquito más rápido, habla siempre, se apoya de la incompletud del pensamiento, donde va a buscar un diálogo reivindicativo con aquellos saberes ancestrales, pero también con aquellas posturas dogmáticas religiosas, donde puede ser que incluso a pesar de que esté puesta en la Torá, en el Corán, en la Biblia, puede ser que alguna idea nos ahonde en el desarrollo científico. Y ahorita vamos a ver uno, por ejemplo. Los marcos epistémicos se utiliza
se utiliza concretamente en la metodología interdisciplinaria y es tratar de borrar las diferencias teóricas entre los autores, entre los investigadores. Es congregar a tres investigadores, siempre son números impares, congregar a números impares de investigadores, generalmente 3, de diferentes áreas disciplinares, donde cada uno va a leer e investigar y estudiar lo del otro, para a fin de cuentas generar un lenguaje común donde todos sepamos que cuando estemos hablando, imagínense, si estamos congregando un biólogo, un físico y un sociólogo, que cuando alguien diga esto es un cambio, todos estemos entendiendo qué significa un cambio. Esto es una bifurcación, todos entendamos qué es una bifurcación. Esto es una evolución, todos entendamos lo que estamos diciendo con evolución. Y a final de cuentas, bifurcación, evolución y cambio alude a lo mismo. Cuando nosotros vemos la raíz etimológica de los tres, cuando vemos los orígenes de esos conceptos, los tres aluden a lo mismo. En diferentes situaciones y contextos, mis amigos, pero a final de cuentas es lo mismo. Los diálogos de saberes, revalora el conocimiento, vuelve a diferencia de la ecología de saberes, recupera los saberes dogmáticos, los saberes tradicionales, ancestrales, la Pachamama, como dirían los ecuatorianos, con los desarrollos científicos, y vuelve a revalorizar y a pasar por el crisol a todas esas afirmaciones sin importar su origen, sin importar si sea dogmático o no. ¿Qué le diferencia de la ecología de saberes? Que la ecología de saberes sabe que está incompleto el conocimiento, mas no lo vuelve a revisar con detalle. El diálogo de saberes lo revisa a detalle. Y si la ciencia se equivoca, la ciencia pide perdón. Eso ha sido un motor de los paradigmas epistémicos, de los paradigmas de la confrontación paradigmática, y que es un sinónimo de la revolución científica que tenemos en la actualidad. Los diálogos, debates. No hay un claro ejemplo de un encuentro epistémico. Esta es la máxima expresión de un encuentro epistémico. El encontrarse con dos autores o dos personalidades que se estén argumentando y contraargumentando entre ellas con la intención de que un tercer moderador, un tercer agente, tome la palabra a favor o en contra de uno u otro y aparte genere preguntas. Porque a partir de ese diálogo y encuentro y desencuentro teórico, argumentativo, no retórico, sino argumentativo, se pone al debate nuevamente se pone al debate los paradigmas. Se hace un ejercicio de marcos epistémicos y al mismo tiempo se hace un ejercicio de diálogo de saberes. Un detalle fundamental o un detalle más bien, un elemento emergente que surgió a partir de los marcos de la fusión metodológica de los marcos epistémicos con los diálogos de saberes, fueron los diálogos epistémicos comunes. La congregación de investigadores que tengan a su vez no solamente compartir el lenguaje, sino que cada uno de esos investigadores se va a ir a su propia zona de confort, va a regresar a su área disciplinar, y a partir de su área disciplinar va a contagiar las metodologías a sus colegas, va a contagiar el gusto, cual epidemia, cual pandemia, va a contagiar el gusto por la indagación y la oportunidad de que sus colegas ahora se acerquen con aquellos otros colegas con quien en su vida hubieran pensado hablar, con aquellos otros científicos de la otra área, de las otras áreas formadas, del edificio continuo. Todos estos y otros tantos han demostrado su valía en el desarrollo de la confrontación paradigmática. Y todos van a subrayar que están en contra del relativismo epistémico. Porque si existiera el relativismo epistémico, entonces los extraterrestres habitan en la Tierra, nosotros estamos emparentados con extraterrestres, y puede ser también que hasta existan dinosaurios que por ahí estén disfrazados de seres humanos y anden entre nosotros, como lo dirían. Y la Tierra es plana, porque todo eso es el relativismo epistémico. Todo entra, todo se vale, y entonces la Tierra es plana, no hubo extinciones, los extraterrestres llegaron ya, y lo que a ustedes se les ocurra. Hasta las sirenas viven en el mar, más rápido. Eso es el relativismo epistémico. Y entonces, a partir de estos análisis de contenidos que
que incluso se puede hacer, no es necesario nada más quedarse con uno, sino que se pueden hacer combinaciones teóricas. A partir de esas combinaciones teóricas que se hicieron, nacieron los diálogos epistémicos comunes. También es necesario sentarse a recibir críticas, como se hace en esta exposición, que yo espero sus amables comentarios, reflexiones, pero también a tener la autocrítica. Porque es tan válida la autocrítica, porque nos permite ver, si siempre hacemos lo mismo, nunca vamos a mejorar. Por eso ese es el motor que nos permite salir de nuestras áreas de confort, a partir de que otros nos señalan que ahí estás mal, pero también que uno reflexiona y dice, ahí estoy mal. Es como la frase que dice René Descartes en el discurso del método. Cuando va el vendedor, cuando va el campesino a vender sus manzanas, se detiene en el camino a comerse una de estas, la toma y ve que está echada a perder, en ese preciso momento empieza a sacar todas para desechar las que están echadas a perder y llevar un buen producto al mercado. Es exactamente lo mismo. El detalle que tenemos en el mercado de las ciencias es de que no cualquiera puede presentar sus ideas en ese mercado. Para presentarlas, uno necesita ostentar un título profesional. Y por lo tanto, vuelve a caer en cuenta la importancia de la ecología y los diálogos de saberes, porque cuántos saberes tradicionales, ancestrales que nosotros tenemos, han quedado en el olvido porque simplemente las personas no tienen grados académicos. ¿Por qué? Porque le hemos dado un peso fundamental a formarnos, a recibir papeles y títulos, reconocimientos, mas nunca a sentarnos a reflexionar que estamos ahondando en el desarrollo de la herencia de la humanidad, que es la ciencia, para poder establecer un diálogo horizontal y no jerárquico con la naturaleza. Y ahorita más adelante voy a ahondar en otro detalle más. Asimismo, es importante revalorizar nuevamente el error. ¿Cuántas investigaciones consideramos que son pérdida de tiempo porque caímos en un error? Incluso levantamos el tapete y lo escondemos debajo del mismo para evitar la vergüenza de que caímos en un error. Y entonces cuando vemos que otro investigador está siguiendo esos caminos que nosotros sabemos que son errados, no le avisamos. No, al contrario, el error es un preventivo para decirles, llegué a un error, no sigan este camino. ¿Y cuántos descubrimientos tecnocientíficos han nacido a partir de errores? ¿Cuántas cosas han salido a partir de errores? Pero eso sí no lo cuentan, ¿verdad? Que fueron errores, sino que, no, sí, investigamos, hicimos, desarrollamos, sabíamos que íbamos a llegar. Mentira, era un error, era un camino errado, pero no somos capaces de reconocerlo públicamente. Por lo tanto, la ciencia, vuelvo al punto, tiene que ser de aquí en adelante. Yo los invito, mis amigos, mis amigas, como lo diría Einstein, como lo diría Prigogine, como lo diría Morán, como lo dice Alexandre de Pomposo, que fue mi tutor en el postdoc, que la ciencia, aparte de enriquecer el sentido de la herencia de la humanidad, nos venga a permitir una nueva reflexión en una relación sujeto-investigación-objeto, sujeto-objeto-sujeto. Es decir, que confluyan estos puntos junto con una antropología compleja, en donde esté también esta parte del valor ético que se fundamenta en el seno del hogar, pero que también ese seno del hogar nos invita a que nosotros, como docentes, como profesionistas, como maestros, le ayudemos a pulir ese valor ético a nuestros egresados con tal de que confluyan en un solo paquete y nos encontremos entre la frontera y la complejidad, donde esos análisis de contenidos nos permitan romper nuestros bordes disciplinares para establecer puentes dialógicos con otras disciplinas, como si fueran esos territorios que requieren, esos territorios geográficos, como está en esta imagen, que requiera ese puente que lo conecte, a partir de un diálogo horizontal en donde la naturaleza y la humanidad se vayan reivindicando, en donde también
reconozcamos que somos sistemas abiertos, altamente disipativos, termodinámicamente disipativos, y que a partir de esa reflexión volvamos a poner el dedo en la llaga a que somos seres gregarios y que nuestra propia agregación, nuestra propia formación de clanes, nuestra propia formación de hordas, que fue una manera que tuvimos desde la época primigenia, desde las cavernas, para sobrevivir, ahorita ya no es posible sostenerla a esos niveles, donde ahora necesitamos tener intercambio con el otro, donde nosotros tenemos que tener acceso a otros recursos que son escasos como la información y que la tienen los otros grupos, pero que esos otros grupos también sean recíprocos con nosotros, porque nosotros nos vamos a abrir para acercarnos, pero ellos también que se acerquen con nosotros. En ese sentido no podemos ir en contra, porque esto suena muy bonito, no podemos ir en contra de que de que todo el tiempo, a partir de una flecha del tiempo, todas nuestras circunstancias, y como somos sistemas abiertos que estamos completamente en desgaste, lo que nosotros buscamos de recuperar a partir de la inversión que hacemos, obviamente es menos. Me decían hace un momento, es que no cambia la diapositiva. Le digo, es que son pocas. ¿Por qué? Porque estoy tratando con audiencia, estoy tratando con personas, y esto lo digo por una sola razón, porque uno estaría acostumbrado a más diapositivas, a más cosas, a más recursos, a cada vez más, y mientras más, a veces se vuelve menos. He ahí el punto, porque a medida que nosotros vamos dando cada vez más inversión de recursos, más inversión de diapositivas, menos vamos a tener nosotros para recuperar posteriormente. Ese es un principio de la termodinámica. De ahí que el principio de la sustentabilidad entra en duda, porque es, si a mí me cuesta el doble reciclar que producir algo nuevo, pues entonces sigo produciendo, porque a mí me cuesta el doble reciclar. Ajá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos tratando con sistemas abiertos disipativos. Entonces, lo que pasa es de que nos encontramos con situaciones de contingencia a partir de la flecha del tiempo. Esta flecha nos dice, hagamos lo que hagamos, busquemos elementos que nos vayan alejando de los estados de equilibrio, a final de cuentas vamos a llegar a un punto donde vamos a tener una situación donde ya no ni expulsamos ni recibimos energía, alias, estamos muertos. Eso es lo que va a pasar. Pero aquí viene una nueva propuesta para investigar a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque si hablábamos de ciencias de frontera hace unos instantes, pues entonces que las ciencias sociales recuperen este discurso y empecemos a ver a las sociedades, como lo diría Wallenstein, como el sistema mundo, pero también como medios de análisis energético, donde la energía proviene no solamente de los recursos que explotamos, sino proviene también de la información y del capital humano. Y en el capital humano está el capital intelectual, como alguna vez nos lo señaló Carlos Marx. Por eso se vuelve una tontería cuando, eso pasa en México, no sé si pasa en Colombia, no le he preguntado a mis amigos colombianos, pero en México se vuelve una tontería cuando te sale alguien y te pregunta, ¿estudia usted o trabaja? Pues que usted no sabe que el trabajo intelectual también es un trabajo, el estudiar es también un trabajo. Claro, estudiar, formarse en una universidad o formarse a cualquier grado académico de primaria, de kinder, la escuela básica, es también un trabajo, que no es remunerado, eso es otra cosa. Algunos dirían, bueno, es que hay becas. Ah, bueno, ahí hay una pequeña remuneración, pero también es un trabajo. El hecho de estarse sentando a dialogar, estarse sentando a reflexionar, el estarse sentando a preparar, es un trabajo. Porque bien dice un meme que por ahí llegó un día, si nosotros calificamos al competidor, más bien, si nosotros calificamos que la labor docente, la labor de enseñanza solamente se reduce al horario que uno tiene, pues entonces es decir que el competidor, el medallista olímpico, solamente hay que pagarle por la medalla que puede o no traer cuando se le manda a los Juegos Olímpicos. Porque entonces preparar clase y entrenarse no vale nada. Estudiar para estar en un lugar académico, entonces no vale nada.
Mentira, es trabajo. Hay trabajo físico y hay trabajo intelectual. Y entonces ya para ir terminando, regresamos a este punto en donde nos encontramos ahora sí de cara a un desarrollo científico, tecnológico, donde estamos dando la apertura al inicio de cursos de la licenciatura, de la maestría, del doctorado, particularmente aquí me honraron a mí la Universidad Uniminuto, me honraron mis estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana con su compañía, porque me tocó abrir brecha para el ciclo académico que va a comenzar, y nos debemos de llevar una enseñanza de Alicia, de esa pequeña niña, que la ciencia sirva para la reivindicación del hombre en su relación con la naturaleza, en un diálogo horizontal, pero también que sirva para la reivindicación del hombre con el hombre a partir del desarrollo y la fundamentación de la ética que nosotros hemos mamado desde la casa, la hemos consumido desde la casa, la hemos aprendido en las instituciones y ahora tenemos la responsabilidad porque en algún día vamos a tener un grado universitario que la universidad va a estar en duda si ustedes no se vuelven personas que a partir de sus conocimientos busquen el desarrollo de la justicia y de la ética en el ejercicio profesional que ustedes desarrollen. Donde ya no podemos seguir pensando que la ética y la moral es aquel árbol que da moras, como alguna vez dijo un político mexicano, sino que la ética, la moral, la ética compleja, la antropología compleja, convergen en la licenciatura que nos estamos formando, sea esta la que sea, para ser profesionistas que no solamente reivindiquen a la institución que provenimos, sino que hagamos del mundo un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Quedo a sus comentarios. Bueno, entonces, doctor Roberto, gracias por tu intervención. Aquí destacar algunos elementos y unos espacios interesantes, ¿no? Quizás, y es la gran reflexión que tenemos ahora mismo los colombianos, cuando uno le pregunta a uno qué es, se remite a lo que hace, se instrumentalizó dentro de esas sinergias que tú describías, ¿no? Entonces, ¿quién es Manuel? No, profesor. ¿Y qué soy? No, de fondo esa pregunta nos sigue aquejando bastante, ¿no? Nos instrumentalizamos. Dos, esta interesante reflexión desde Renato Descartes de cómo los métodos, las formas, qué elementos allí hay de fondo. Y por supuesto, una tarea constante. Los ejercicios intelectuales son tanto más exigentes que ese trabajo, que esa jornada laboral que desde 1848 Marx viene en esos ejercicios de reificación. Cierro con una frase, tú y yo alguna vez a veces nos oponemos en lo que leemos, Leslie Vettel, todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Aduciendo esa frase capitalista, del capital, perdón, de cómo lo físico se va, pero lo intelectual no sé qué tanto se desvanezca en el aire. Gracias, doctor Roberto, por tu intervención y quisiera ceder el uso de la palabra al padre Nelson Torifio que quiere sumarse a este importante evento académico. Muchas gracias, Manuel. Roberto, muchas gracias. He seguido con atención tu exposición. Te felicito de verdad en cuanto a este ejercicio interdisciplinar que tú dejas como tarea y como, diríamos, también un llamado y una exhortación a esta institución universitaria. Y quisiera seguramente hacer énfasis en tres aspectos muy importantes que tienen que ver precisamente